Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora viendo esta transmisión. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio del libro de Santiago, la sabiduría que viene de parte de Dios. Quiero saludar rápidamente a mi hermano Matías Almada allá en Ciudad Bolívar, Argentina, también para su señora esposa Josefina. También tenemos a Rubí Valencia del lado de México, para Marito Torres, un abrazo a la distancia, y para todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión por diferido. Si Dios lo permite, en breve va a entrar un hermano más que quiero presentarles, que también nos va a hacer una explicación del tema sobre el libro de Santiago desde la perspectiva griega. Así que, mis hermanos queridos, antes de proceder a la lectura, quiero hacer la oración. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Ahí donde ustedes están. Antes que nada, quiero saludar a los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina, y también un abrazo a la distancia a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Así que vamos ahí para adelante, para adelante. Bueno, mis hermanos queridos, vamos a la oración. ¿Qué les parece? Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este momento precioso que has permitido que podamos tener entre hermanos, entre amigos, y también para poder aprender un poquito más de tu palabra. Padre Santo, este es el espacio que hemos sacado para poder conocer más de todas las maravillas que han estado ocultas en tu sagrada palabra a lo largo de la historia. Por favor, Padre Santo, permite que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento para poder asimilar este estudio y así también poder compartir con los demás hermanos, amigos, conocidos, y también para los que no nos aprecian o no nos quieren. Mi Padre amado, querido, por favor te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te suplicamos. Amén, amén y amén. Dios la bendiga, mi hermana Rubí Valencia. Yo lo voy a poner en pantalla, mis hermanos queridos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, amén, gloria a Dios, mis hermanos queridos. Bueno, síganme con vuestras Biblias. Un saludo a la distancia, mi hermana Andreina. Para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, bueno, síganme con cuidado. En el versículo 3 nos habíamos quedado exactamente cuando menciona: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Imagínense, mis hermanos queridos. Ahí tenemos también la palabra perseverancia, ¿no verdad? El término prueba, ¿no verdad? O lo traducen como prueba. Es una explicación adicional de la expresión pruebas del versículo precedente. Noten, mis hermanos queridos, un paralelo entre Santiago y Primera de Pedro en este punto específico. Tenían que sufrir en todo tipo de pruebas. Estas han venido para que vuestra fe dé mayor valor que el oro, que parece, a pesar de ser refinado por el fuego, pueda ser probada como genuina. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 lo corrobora. El creyente, mis hermanos, experimenta una prueba que implica un proceso de refinación. Esto es que su fe está siendo refinada de la misma manera en que el oro está sujeto al fuego del fundidor. Proverbios capítulo 27, versículo 21 para corroborar. Así como el orfebre quita las impurezas que son ajenas del metal, del mismo modo Dios purifica la fe del creyente quitando el pecado.
El oro es, mis hermanos queridos, sin embargo, una entidad inanimada que es y permanece pasiva a lo largo del proceso de la refinación. Espero recuerden la palabra griega dokimazo. ¿Se acuerdan? Que era para probar la pureza del metal, en este caso del oro, ¿no? La fe del hombre nunca puede ser pasiva porque la fe, como lo señala el apóstol Santiago, debe ser acompañada por la acción. De otro modo está muerta. Pero ojo, es la evidencia de una persona regenerada. Estoy hablando de las obras que Dios ha preparado de antemano, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 10 y también Santiago 2, 17 lo corrobora. El verbo producir transmite en realidad en el idioma griego el significado de elaborar algo completamente. Pablo utiliza el mismo verbo. Continuad elaborando vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 lo corrobora. La perseverancia, mis hermanos queridos, es una cualidad que demanda admiración en el hombre. Pero esta cualidad que tuvo Job no tiene nada en común con la resignación, para nada. Hay gente que piensa que al no poder evitar las circunstancias angustiosas, deben resignarse a ellas y adoptan la consigna, lo que será, bueno, ya será. Que venga lo que venga, ya y punto. Así como que se echan al dolor. Pero mientras que la resignación es pasiva, la perseverancia, mis hermanos queridos, es, escúchelo bien, activa. El creyente persevera mirando a Jesús, autor y perfeccionador de su fe, y confía en que Dios vendrá en su ayuda, auxilio, fuerza y consuelo. Hebreos 12:2 para corroborar. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. El creyente que posee la virtud de la perseverancia se aferra a Dios con fe, persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no puede ser alejado de su propósito declarado de servir a su Dios. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire, ahí tenemos la expresión o la frase griega ide hipomoni ergon teleon echeto. Este es el presente indicativo en voz media de katergasomai, que significa producir, crear o efectuar. Acuérdense de esa palabra, katergasomai. Este verbo es enfático por ser una palabra compuesta entre kata y ergasomai, en la que el prefijo da mayor intensidad a la acción verbal. La idea es que la obra continúa hasta que se arribe a una perfecta conclusión, o sea, la producción de la paciencia. El tiempo presente señala que la acción del verbo es continua. La prueba de la fe tiene por objeto obrar de manera continua hasta que alcance su objetivo, o sea, la madurez de esa fe. Así que la paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que esté produciéndose por la acción de la prueba alcance su perfección. La paciencia deja obrar las pruebas de modo que alcanzan la meta de Dios había establecido alcanzar con ellas. La fe es, escúchelo bien, dependencia total de Dios, pero a la vez perseverancia en el conflicto. En tal sentido, la paciencia no puede ser perseverancia si se apura. No se apure, mi hermano, tranquilo, descanse en el Señor, pero actúe. El proceso de bendición que Dios conduce en medio de las pruebas no alcanza el objetivo sin que transcurra el tiempo necesario para ello. Para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no se puede interferir el plan de Dios para la vida personal que incluyen las pruebas. La exhortación evita la tendencia propia del hombre y también del creyente de actuar para suspender la prueba. La perseverancia permite que siga obrando hasta alcanzar el fin del propósito divino que debe obtenerse por medio de ella. Un ejemplo revelador es la petición que Pablo dirigió al Señor para que le retirase, le quitase el aguijón en su carne. Ustedes recordarán, recibiendo una respuesta negativa, porque el poder de Dios alcanza su perfección en la debilidad de cada uno de nosotros, sus hijos por adopción. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9 para corroborar. Cuando el texto menciona para que seáis perfectos y cabales, ahí tenemos la frase inaite teleioi kai holocliroi. La primera bendición que se alcanza en las pruebas es la madurez espiritual.
La estructura gramatical del verbo establece aquí una cláusula de propósito por medio de la conjunción para qué. O sea, ahí tenemos la frase ina en el original griego, que significa para qué, como es como una llave, como una bisagra de una puerta. La prueba de la fe produce la paciencia, o en el griego sería hupomonen, el cual es una palabra compuesta por hupo, que significa debajo, y monen, del verbo meno, permanecer, y que literalmente significa permanecer debajo. Dicho término se usa para ilustrar el caso de alguien que lleva una pesada carga y aunque a medida que avanza la tarea se hace, mis hermanos queridos, más dificultosa, esa persona no se deja vencer así tan fácilmente. Se va entrenando día a día, sino que continúa hasta llegar a la meta. Romanos capítulo 5, versículo 3 lo corrobora, y 2 Corintios 1:6. En el griego clásico la palabra paciencia, o sea, ahí tenemos en griego hupomonen, se usa en el sentido de perseverar, mantenerse firme, sobrevivir a un ataque enemigo, tener constancia y sobre todo perseverancia. Ahí tenemos la palabra perfectos o teleios. Miren, mis hermanos, la perseverancia en medio de la prueba conduce a que el creyente probado sea perfecto en el sentido de ser capaz para una tarea. Tiene que ver con la madurez en la forma de la vida. Ahí tenemos una unión de conjunción, kai. El adjetivo perfecto aparece también en el adjetivo holócliros, o significa cabal, que tiene que ver con lo que está plenamente completo, es decir, aquello que está ajustado a peso o medida, lo que es excelente en su clase, aquello que está completo, o aquello simplemente que está de manera exacta y perfecta. Cuando el texto menciona para que seáis, mire, ahí tenemos la frase ina, ete, señala hacia la meta que se debe obtener. El verbo seáis, o sea, ete, es el presente subjuntivo del verbo ser. De modo que la meta no se relaciona con una posesión, sino con la formación del carácter de la persona misma. El tiempo presente sugiere que el objetivo es, escúchelo bien, alcanzable en esta vida sin necesidad de esperar al futuro. Ahí tenemos la frase o palabra cabales. Este adjetivo en el original es una palabra compuesta de olas más la palabra kleros, y literalmente significa completo en todas sus partes, o sea, algo que se encuentra en perfectas condiciones al ser reconocido por un experto. Cuando el texto menciona sin que os falte cosa alguna, ahí tenemos la frase griega en mideni leipomenoi. El estado perfecto es el resultado de la acción de la prueba en medio de la perseverancia. No le falta nada. La idea no es de la perfección absoluta, inalcanzable en esta vida, sino de dotación para caminar hacia la perfección. El creyente ejercitado en la paciencia no le falta cosa alguna que conduzca a la madurez espiritual. O sea que si el resultado final es que el creyente sea perfecto en el sentido de maduro, sin que carezca de nada, como consecuencia de las pruebas, debiera ser motivo de profundo gozo soportar las pruebas que Dios permite que se produzcan en nuestras vidas. La acción divina tiene que ver tanto con la permisión de la prueba como los recursos necesarios para que el creyente pueda perseverar en ella. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y escúchelo bien, y sin reproche, y le será dada. Mire, ahí tenemos la frase ei de tis humon leipetai sofías. Si alguno de vosotros está desposeído de sabiduría, o sea, si lo traducimos así literalmente, como dice el griego, ese pero es una cláusula condicional de primera clase que asume la existencia de la necesidad de sabiduría. Miren, reconocer su falta de sabiduría es el punto de partida del creyente que desea depender de Dios.
El verbo leipetai significa literalmente estar desposeído, destituido o deficiente. Ustedes tienen que recordar cuando Daniel le leyó al rey lo escrito en la pared. ¿Se acuerdan que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin? La raíz de esa palabra se usaba en el vocabulario comercial para referirse a la ausencia de fondos, o sea, un saldo en negativo o un saldo en rojo. La forma verbal es un presente indicativo, pero en voz pasiva. El presente sugiere una situación continua, y escúchelo bien, y de modo indicativo, porque expresa la realidad del asunto. Una paráfrasis de la frase sería: si alguno de vosotros se encuentra en una situación continua de deficiencia de sabiduría. Quiero saludar, ya que está aquí con nosotros, nuestro invitado especial de esta noche. Hago una pausa. Mi hermano Winston Medina, mi hermano, amigo y pastor allá en... Usted está en Carolina del Norte, mi hermano querido. Así es, hermano. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga, mi hermano querido. Mire, le quiero presentar aquí a la hermana Rubí. Ella está desde México. Acá tenemos la hermana Josefina, también su esposo Matías Almada, el hermano Mario Torres. En algún momento el hermano Mario Torres también lo va a saludar ahí. Él tiene también su iglesia, Pacto de Gracia. Así que sea también usted bienvenido, no solamente allá, también aquí. Mi hermano, usted es bienvenido donde sea. La hermana Andreina también, y también el hermano Marquito. Mi hermano Winston Medina, qué gusto verlo. Y quería, bueno, ya habíamos hecho la introducción la semana pasada del libro de Santiago. Qué maravilloso texto. Mi hermano, yo tenía una duda: ¿por qué es tan perfecto el griego que usó nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago? Apóstol original, por cierto. Ese sí, apóstol. Usted puede comentarnos ahí, sea usted bienvenido. Estamos aquí, vea, también con la tacita de café. Sea usted bienvenido, mi hermano. Bueno, aquí también tengo mi café, sí, mi tacita de café, que tú mismo me acostumbraste a hacer transmisiones con café. Yo no tomaba café para transmitir, así que el responsable eres tú, chico. yo lo dañé. Así es. Bienvenido, mi hermano. Sí. Bueno, la verdad es que el griego de Santiago es un griego bastante refinado. Es muy probable que haya escrito cuando el griego estaba, o sea, era como el inglés hoy día, era muy útil, era un idioma que estaba tomando auge, y esta persona estaba en contacto con los griegos. Además que, acuérdense que Israel estaba subyugado bajo el Imperio Romano desde el año 6 antes de Cristo, y continuó hasta el año 70 después de la destrucción de Jerusalén. Y había la influencia de varios idiomas que convergían, en este caso el latín, el griego, el hebreo, el arameo era uno de los que más se utilizaba, pero uno de los idiomas más comerciales era justamente el griego, porque tenía que ver con el Asia Menor, que tenía muchas comunidades de cristianos, y la diseminación de los documentos oficiales e históricos se daba más que todo en el texto griego. Era el idioma de la escritura. Entonces, estas personas es muy probable que haya refinado su griego debido a la lectura de muchos textos que llegaron a su mano. Maravilloso, mi hermano. Otra pregunta que tenía, que muchos me la han hecho. Por un lado, nuestro hermano Pablo dice que pues todo es por gracia, netamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero por otro lado tenemos a nuestro hermano Santiago, que menciona: la fe sin obras es muerta. Y ahí viene la típica pregunta clásica y menciona: bueno, ¿qué es que será que no se pusieron de acuerdo? ¿O será que verdaderamente la salvación es por un upomone, pero un upomone personal, propio? O sea, yo voy a llegar a la meta, chico, y ya vas a ver, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya va metiendo Mateo 24, etcétera, etcétera. ¿Qué será, que se contradijeron este par de hermanos? ¿O será que se complementaron? ¿O cómo es la cuestión? Bienvenido, mi hermano querido. Sí, bueno, en realidad no hay ninguna contradicción, y los expertos han tratado de reconciliar ambas verdades, lo que ha dicho Pablo, especialmente en la carta a los Romanos del capítulo 3 y el capítulo 4, y lo que ha dicho Santiago justamente especialmente en el capítulo 2. El punto es que Santiago ubica la justificación, en este caso, después de la circuncisión,
Y el apóstol Pablo, porque está hablando de la evidencia después que Dios ha llamado a Abraham, él está mostrando, él está hablando de una fe que se muestra. Pero Pablo no, Pablo habla de una fe antes de la circuncisión, que es la fe que justifica. Y es muy importante entender esto porque lo que Santiago no está diciendo literalmente que la justificación es por obras en el mismo sentido que Pablo está hablando, ¿no? Porque cuando él trae el caso incluso de Abraham, él está diciendo que cuando Abraham trajo a su hijo para sacrificarlo, se cumplió la palabra que fue dicha a Abraham, se cumplió. No es que fue justificado en ese momento, sino que vamos a ver qué fue lo que se cumplió. Dice, se cumplió, creyó Abraham, que es un verbo aoristo, creyó Abraham, dando la acción consumada, creyó Abraham y le fue contado por justicia. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo le fue contado por justicia? ¿Cuando sacrificó o intentó sacrificar a su hijo o cuando creyó? No, cuando creyó, porque eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cuándo se cumplió? Entonces, ahí no quiere decir vamos a ver, no quiere decir que la justificación ocurrió en el momento en que él intentó sacrificar a su hijo. Eso no es lo que está diciendo Santiago, sino que cuando él mostró esa evidencia, cuando él sacrificó a su hijo, quiso sacrificar a su hijo, allí se cumplió que efectivamente lo que Dios había dicho de Abraham, que cuando él creyó, él había sido justificado. Se cumplió que efectivamente este era un hombre justo. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Sí me explico? No está diciendo de ninguna manera que después que sacrificó a su hijo o cuando intentó sacrificarlo, ahí es que empezó a ser justificado Abraham, o ahí fue donde se justificó, porque no es eso lo que está diciendo, sino que ahí se cumplió lo que le fue dicho a Abraham. O sea, quedó evidenciado que efectivamente cuando este hombre creyó era un hombre justo, tanto que entonces este hombre vino a sacrificar a su hijo. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. Y eso se debe entender a la luz también de Hebreos capítulo 11. Hay gente que dice, pero la fe, no hay ningún texto que dice que la fe produce obras, pero dice que la fe produce paciencia y la paciencia requiere esfuerzo humano. Y también cuando uno va, es cierto que no existe un texto que diga si la fe produce obras literalmente, pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que nosotros somos creados en Cristo primero, somos hechuras de Dios, somos creados en Cristo para buenas obras. Las obras vienen posterior a la creación, a la regeneración. Y esta regeneración, de acuerdo a Efesios capítulo 2:8, habla primero del ser salvo por medio de la gracia y por medio de la fe. Entonces somos creados en Cristo para que podamos obedecer. Lo mismo que dice el apóstol Pedro, la Biblia es muy consistente, que somos rociados con la sangre de Cristo. Para ser rociados con la sangre de Cristo, primero tenemos que ser santificados por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que armonizar las escrituras, y en Hebreos capítulo 11 se utiliza un sustantivo dativo, que es la palabra fe justamente. Y dice, por la fe se traduce en el hebreo, en el griego, perdón, en la Reina Valera, por la fe, pero en el texto griego quiere decir por causa de la fe, es un dativo causal. Por causa de la fe fue como un motor que impulsó a toda esta gente, y uno de esos que fue impulsado por la fe a hacer todo lo que hizo, se mantuvo como viendo el invisible, intentó sacrificar a su hijo, le obedeció a Dios en todo, es la fe como un motor, como una causa, como una máquina que lo está impulsando a hacer todo eso y a todos estos héroes de la fe. Entonces hay que armonizar las escrituras en este sentido. Maravilloso, mi hermano querido. Ahora, todavía no hemos tocado el punto en el libro de Santiago, porque apenas estamos arrancando, pero ya la gente pues está así con todo ese, con toda esos ánimos. Ya quiero llegar al capítulo 2. Calma, mis hermanos queridos, calma, mire. Vea pues, como dicen allá en Colombia. Usted sabe que en Hebreos 4:15 dice, porque tenemos, o sea, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, óigalo bien, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, óigalo bien, mis hermanos queridos, pero sin pecado. Eso lo dice en el libro de Hebreos. Por otro lado, fue tentado en todo, dice, hablando de nuestro Señor. Acuérdense que fue llevado por el Espíritu y de repente Satanás dice, ya pues si tú dices que eres el Hijo, ya pues di a estas piedras que se conviertan en pan. Ustedes ya saben el contexto, ¿no? Pero por otro lado tenemos Santiago, ¿no verdad? Que menciona que cuando alguno
es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí viene la pregunta que también muchas personas me han mencionado. Hay como que hay una contradicción, algo pasa ahí, entonces pónganse de acuerdo, pues ustedes teólogos y ya usted sabe, ¿no? Entonces viene ahí la pregunta maravillosa, o sea, el Señor Jesús, sabemos que, porque hemos leído el texto, o sea, hay una contradicción ahí entre los textos, o a qué es que se refiere, o quién fue tentado, cuidado, o sea, no queremos caer en el tema del nestorianismo, no, Jesús fue tentado, pero Jesús fue tentado solo al Jesús humano, y el Jesús divino, él estaba en otra cuestión, o sea, me hago entender, o sea, hay personas que quieren separar la unión hipostática, dejando pues, o cayendo, mejor dicho, en la herejía del nestorianismo. Cuéntenos un poquito, mi hermano, y antes que nada, quiero saludar a mi hermano Ricardo Les Ama. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda allá en Honduras. Bienvenido, mi hermano querido. Sí, claro. Cuando hablamos sí, es como que si hubiese una contradicción en la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad no la hay. Hay personas que dicen, pero en realidad la Biblia claramente dice que Dios no puede ser tentado. Jesús es Dios, Jesús no pudo haber sido tentado. O sea, vamos a ver, cuando la Biblia dice no puede ser tentado, nosotros tenemos que entender la palabra tentación en todo el sentido de la palabra. La palabra tentación tiene dos fases. La fase de ¿cómo les digo? De la parte de apertura, donde somos provocados, y la parte donde se cede a la tentación cuando la tentación es consumada. Prácticamente eso es así. La Biblia, curiosamente aquí en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces aquí dice, Dios no puede ser tentado por el mal. La Reina Valera y casi todas las Biblias lo traducen así, pero en el original griego lo que dice es theos, apirastos, estin. Y ahí lo que dice claramente es Dios no es puesto, o sea, no es susceptible a la tentación. Eso es prácticamente lo que quiere decir el pasaje, porque en realidad es un adjetivo, es bastante difícil de traducir porque es como decir, no es tentable, no es susceptible, o sea, no van a llevar a Dios a la etapa, o sea, a las dos etapas de la tentación. La gente puede provocar a Dios. De hecho, si ustedes van a Hebreos capítulo 3 del 9 al 11, el Señor dice, donde me tentaron vuestros padres. Está hablando de Israel y está diciendo que sus padres lo tentaron, lo probaron y vieron mis obras. O sea, Dios puede ser tentado en el sentido de querer uno engañar a Dios, de querer burlar a Dios, de querer esa parte inicial, pero no quiere decir tentado para hacer el mal. Esa parte Dios no cae en el mal y Cristo no pudo pecar. Entonces, en ese sentido, Dios no es susceptible a la tentación en el sentido de que en el proceso que habla Santiago, porque Santiago habla de todo un proceso que se da cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios y va a explicar cómo. Va a decir, la razón es porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, pero va a decir, sino que cada uno es tentado y ahora viene todo un proceso. Entonces, dentro de este contexto, Santiago nos está diciendo, el proceso que se le aplica a un cristiano, a una persona cuando peca, que es cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo es atraído y seducido, ese proceso no se le aplica a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero los cristianos sí pueden tentar a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de provocarlo a ira, cuando hacemos las cosas mal hechas, y todo ese tipo de cosas, y atraer el juicio retributivo de Dios sobre nuestras vidas. En ese sentido, Dios sí es tentado, y es justamente lo que dice Hebreos capítulo 3, que dice que ustedes me tentaron. Entonces, una cosa es ser tentado por el mal y otra cosa es ser tentado en el sentido de provocar a Dios a ira por una acción mala que nosotros hagamos. Ahí habla, si mal no recuerdo, ahí tenemos la palabra griega peirazo. ¿Qué nos puedes mencionar de esa palabra que justamente se menciona en el versículo 13? Peirazo. Sí, esa es la que está aquí en la primera, pirasómenos. Sí, eso significa ser puesto a prueba. Y es la misma palabra que dice que el valor adjetival sería apirastos. Y pirasómenos es un participio que además es pasivo. Dice, nadie es tentado. Es decir, como que
él no es la persona que es tentada, no, él mismo no es el que está provocando la tentación, sino que él está siendo objeto de la tentación externa de otro agente que lo está tentando. Entonces, prácticamente es un participio que es presente, implica una tentación, que implica que la tentación no es un asunto, porque el presente indica en este caso proceso, es tentado. La tentación no es un asunto de un solo acto. Cuando una persona cae en pecado, hay todo un proceso. La tentación a veces va y viene, es como intermitente o es repetitiva, y eso es enfatizado aquí con el presente porque dice, nadie es puesto a prueba o es tentado. Entonces aquí se usa la palabra, justamente esa palabra, como tú la has mencionado, que es la palabra pirazo, y esta palabra en este texto está en voz pasiva y está en aoristo, perdón, está en presente, no está en aoristo, implicando la continuidad, que es una tentación continua. Y generalmente cuando caemos en pecado, a veces un solo acto puede que haga que una persona caiga, pero por lo general es un proceso en el que va escalando y se va poniendo la cosa más atractiva, que es justamente lo que está diciendo Santiago en el proceso cuando explica, cuando de su propia concupiscencia. Llega un momento en que la concupiscencia como que se infla y uno ya no aguanta. Por eso lo compara como a una mujer embarazada en este sentido. Entonces se usa dos veces aquí, pero es justamente eso. Ahora, ya que estamos tocando el tema del griego y tocamos el tema del hupomone, cuando hablamos de la perseverancia y mi hermano querido, en el contexto del libro de Santiago, no estamos hablando de que nosotros conforme vamos soportando las pruebas, nosotros vamos adquiriendo mayor puntaje para que al final toma ahí tu salvación. Porque eso, ya usted sabe, mi hermano querido, yo incluso he visto unos debates, Dios mío, que salen con cada cosa, mencionando como que la salvación es un premio para el que hupomone o el que persevere hasta el fin. Cuéntanos, mi hermano querido, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tienes que agregar? Sí, es que esa palabra hupomone lo que quiere decir prácticamente tiene que ver es con resistencia. No es tanto el asunto de perseverar, como muchas veces nosotros lo entendemos. Si tú lo vas a una traducción, en realidad lo que quiere decir es resistir, tener fortaleza para aguantar. Es aguante, realmente es aguante lo que eso quiere decir. Porque la palabra paciencia, incluso se puede traducir como paciencia también, paciencia, y la palabra perseverancia, a veces la traducen así dependiendo del contexto, pero el sentido real es de resistir. Ahora, en ese caso de Mateo, capítulo 24, cuando se habla del que persevera hasta el fin, nosotros tenemos que analizar el texto dentro de su contexto. Una explicación muy razonable y lógica es cuando entender que ahí se está hablando en un contexto de la tribulación. Ya no me voy a meter aquí con el premilenialismo, dispensacionalismo y amilenialismo, nada de eso, ¿verdad? Porque no es el propósito de esto. Pero el contexto está hablando, es que la palabra ser salvos no siempre se refiere a la salvación del alma, porque esas palabras fueron dirigidas a los cristianos ya, que ya tienen que estar salvos. Incluye, en este caso, a sus discípulos, el que persevere, pero está abierto justamente a la comunidad cristiana porque dice, el que persevere está más abierto, es una idea nómica, una idea general, una idea abierta para todo el que esté en Cristo en ese momento. Dice, entonces dice el que persevere, es una frase descriptiva, el que persevere, el que se caracterice, el que tenga la cualidad de perseverar, este será salvo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, aquí se está refiriéndose a salvación del alma. Entonces, si es así, la salvación no es por fe, sino por perseverancia, porque la perseverancia entonces es una obra que nace de nosotros. Y si yo tengo que perseverar hasta el fin, el punto es hasta el fin para ser salvo, entonces eso implicaría que la salvación está sobre la base de las obras de la persona. Y eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es, el que persevera hasta el fin, este será salvo, y ahí tenemos que definir qué significa salvo. Salvo puede significar protección, puede significar provisión, puede significar en este caso, cuidado, o sea, un cuidado de parte de Dios. Y muy probablemente Cristo había dejado instrucciones muy claras de huir hacia los montes y se cree que huyeron hacia el monte de Pella. Y en ese sentido, el que persevere ¿en qué? Porque el texto es ambiguo, el texto nos dice, el texto nos dice el que persevere hasta el fin, pero no nos dice persevere en qué.
persevera en Cristo, persevera en el Evangelio, hay que considerar, porque el verbo perseverar requiere un complemento, lo que se llama un complemento de régimen. Perseverar, se persevera en algo. Entonces, tendremos que ir al contexto para ver a qué se refiere con perseverar. Si es perseverar en Cristo, si es perseverar en las buenas obras, si es perseverar en la fe, o es perseverar en el sentido de las instrucciones que Cristo ha dado de que avance, que resistan, que no, o sea, que aguanten, que tengan aguante hasta llegar hasta el final, para que no sean objetos de esa destrucción que iba a venir sobre Jerusalén y murieran. Entonces, esa es una manera de verlo en ese contexto, y la otra es abordándolo desde el punto de vista semántico, que no siempre que vemos la palabra salvo implica salvación del alma. O sea, Ahora, los que creemos en las doctrinas de la gracia, llámese los calvinistas o los bautistas, pero especialmente los calvinistas, se cree que nosotros no solamente creemos que la perseverancia es necesaria. En eso vamos a estar de acuerdo con todas las denominaciones. Nosotros creemos que la perseverancia es necesaria, pero también creemos, y aquí va a estar la diferencia, en que es, como les digo, es verdadera. O sea, es necesaria, pero es certera. Es certera porque no vamos sin recursos. Vamos con las promesas de Dios, vamos con la ayuda del Espíritu Santo, vamos con la comunión en la iglesia, los hermanos que están en compañerismo con nosotros, que nos dan ánimo, y Dios nos ha dotado de recursos, y tenemos la palabra de Dios viva en nuestros corazones, que nos ayuda a perseverar hasta el fin, en un sentido ya salvífico. Estamos hablando en el sentido soteriológico. Entonces, es necesaria, sí es necesaria, pero no, es necesaria, pero no solo es necesaria, sino que es certera. Ahora, el Dios que previó todas las cosas y que predestinó todas las cosas también preordenó los medios para que nosotros perseveremos. Pero no es contingente en realidad a la perseverancia, a la salvación. Es necesaria, pero no es absolutamente necesaria, porque la perseverancia es fruto y evidencia de la obra regeneradora de Dios, porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, y esas obras son obras que Dios preparó de antemano. Y si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 25, el reino incluso de las ovejas, el reino que las ovejas van a heredar, es un reino heredado, no es un reino que se ha ganado. Entonces hay que entender y armonizar todos esos pasajes. Pregunta corta, respuesta larga. No, mi hermano, yo también estoy aquí con mi cafecito, estoy ahí aprendiendo, no estoy tomando apuntes como mis hermanos porque vamos a ver esta transmisión por diferido. Ahora, la audiencia de esta carta de nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago. ¿Para quién fue la audiencia? Unos dicen para judíos, otros dicen, bueno, unos que otros, judíos helenistas, otros dicen, no, solo para gentiles. Nunca falta alguien que ya va recontra que desviado, ¿no? Pero indistintamente para quién fue o quién era la audiencia de esta epístola, mi hermano, pregunto, ¿usted considera que esta carta sí es trascendente en el tiempo para toda la iglesia? Y cuando hablo de iglesia hablo de todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué opina usted, mi hermano? Yo digo que sí, por si acaso, no me van a echar piedra. Sí, es una carta universal, y hay dos interpretaciones. Cuando uno va al capítulo 1, que Santiago introduce su carta hablando de que está dirigida justamente a las tribus de la dispersión, utilizando un dativo de recipiente, un dativo destinatario, y va a decir que es a las 12 tribus. Entonces, sobre esa base se pregunta a la gente, algunos han concluido, bueno, está dirigida estrictamente a los judíos, o ya Santiago tenía claro que las 12 tribus de la dispersión pasaba a ser una identificación para la comunidad de pacto universalmente. Entonces, esas dos lecturas son válidas. De todas maneras, si se dice las 12 tribus de la dispersión, hasta ese momento, y porque esta fue una de las cartas, Santiago y Hebreo fueron una de las cartas que se escribieron tempranamente. Se cree que se haya escrito alrededor del año 45, 50 esta carta. Entonces, es muy probable que Santiago utiliza esta costumbre de identificar al pueblo de Dios como las 12 tribus, y ahora se lo aplica universalmente a la iglesia. Esa es una interpretación viable, y la erudición va más por ese camino, porque luego el contenido de la carta está cargada de unos presentes que se llaman presentes nómicos. Esos presentes nómicos resaltan verdades axiomáticas, verdades que son
por decir lo mismo que se le demanda a un chino, se le demanda a un americano, a un extranjero, a un latino, en todas partes la verdad que está en esa carta es una verdad universal. Eso es la idea nómica. Es nómica en cuanto a que es universal, pero también es nómica en tanto que es una invitación a los que ya están dentro de la comunidad de pacto y no está restringida o limitada por las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando uno ve la carta y estudia su contenido, tiene 108 versículos. Y de esos 108 versículos, 60 dentro de esos 108 versículos hay 60 obligaciones que Santiago está demandando universalmente a los cristianos. Y el resto es a documentar sobre esas obligaciones que tenemos. O sea, Santiago no cree en una fe de bla, 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 una fe de palabras. Santiago no cree tampoco en cristianos nominales que dicen, tú dices... Pero una cosa es decir y otra cosa es ser. El que es, hace. Santiago cree en una fe productiva, cree en un caminar. Santiago enfatiza la tercera meta de la teología, que es la ortopraxis, la práctica de la primera es la ortodoxia, que es la doctrina. Es muy bonito conocer, saber. La segunda es la ortopatía, es decir, mis emociones, mis sentimientos en relación a Dios y en relación a los demás tienen que ser provocados por esa doctrina. Doctrina sin sentimientos y emociones hacia Dios y hacia los demás, o sea, mi amor, mi relación con los demás y con Dios principalmente vertical y horizontal, no sirve de nada. Pero no se puede quedar en ese, amo a Dios y amo a los demás. No, hay que ahora usar las manos, como decía yo por ahí en estos días. Mente, corazón y manos. Mente es la ortodoxia, aquí recibo el conocimiento, eso es ortodoxia. Corazón, eso es ortopatía, vertical y horizontal, pero no se puede quedar ahí. Tenemos que ir al plano de la ortopraxis, que es la práctica de la doctrina, porque si no tendré una doctrina de demonios, como dice el mismo Santiago. Dice, tú crees que Dios es uno. Notan que no dice, tú crees en Cristo, no, tú crees que Dios es uno, eso es ortodoxia. Porque Dios es uno. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eso, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces, él está citando un principio de ortodoxia para decir, los demonios también creen eso. Y hasta tiemblan. O sea, reaccionan. Ahí está la ortodoxia. La ortodoxia es, creen que Dios es uno. No es que creen en Cristo, creen que Dios es uno. Y en segundo lugar, reaccionan. Esa es la ortopatía. Reaccionan. ¿Pero de qué les sirve? Necesitamos la ortopatía, pero la ortopraxis, la práctica de la ortodoxia. Y ese es el énfasis en esta carta. Es maravilloso lo que usted menciona, mi hermano querido, porque si nosotros le tomamos una radiografía a la mayoría de las iglesias, pues a este tiempo, pues no todas que se hacen llamar de sana doctrina, pues verdaderamente aplican estos principios o estos conceptos. Incluso ha llegado el caso, ahora último, hace la semana pasada, llegó un hermano, me dijo, mira, supuestamente esta iglesia era de sana doctrina, esto que el otro, pero nunca lo veo que el pastor me regala una llamadita para decir, oye, yo sé que ya estás aquí en Estados Unidos, ya llegaste, pero ¿y cómo te va? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Te hace falta algo? ¿Puedo ayudarte a algo? No necesariamente esperando pues dinero o un favor, ustedes saben, ¿no? Monetario, no. Es lo que yo siempre menciono, pues a lo largo de todos estos estudios siempre los exhorto a mis hermanos queridos que están viendo la transmisión, que no solamente se debe conocer las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, sino también cómo hacemos efectivo, ¿no verdad?, de manera genuina el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que no el conocimiento del hermano David Silva, el conocimiento aquí del hermano Ricardo Lezama, el hermano Matías, sino que la gloria de Cristo sea reflejada. ¿Por qué? Porque no va a faltar alguien que en un pasado quizás nos conoció. Ese Winston Medina era así. Ese David Silva, ni para qué. Y él predica la palabra. Ay, Virgen Santa, imagínense. Entonces no es necesario solamente decir que somos cristianos, sino que la gente sepa, que los vecinos, que la familia, el primer ministerio en el hogar, que vean que verdaderamente nosotros, pues, o sea, a nosotros nos mueve el Dios de la gloria. A nosotros no nos mueven las emociones, los sentimientos y somos ahorita cristianos, pero del día de mañana ante el primer obstáculo
o ante la primera adversidad, ya dejamos de ser cristianos. Ahí está el libro de Santiago. Por eso estamos estudiando este libro maravilloso. Porque ahí dice que la perseverancia y las pruebas y todo produce ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué parte del fruto del Espíritu Santo? La paciencia. Y mi hermano querido, puede producir esas pruebas de manera general. Puede producir algo más allá que la paciencia. ¿Qué opina usted, mi hermano querido? Que estamos aprendiendo, yo me incluyo también. Yo también estoy aprendiendo esta noche. Bienvenido. No, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando dice que la fe produce, va a producir mucho más que eso, y ya les mencioné Hebreos capítulo 11, el dativo de causa. Por la fe, veamos los héroes de la fe. Por la fe, o sea, motivados por la fe, debido a la fe, a causa de la fe, ¿qué hicieron? Taparon boca de leones, hicieron esto, se mantuvieron firmes, hicieron aquello y hicieron lo otro. O sea, la fe es la causa por la cual nosotros operamos y actuamos. La fe no va a dejar a un cristiano así como de brazos cruzados, ¿no? Y de eso es que está hablando Santiago. Entonces, no solamente produce paciencia, sino que produce todo lo que porque en el cristiano, como dice también Filipenses 2:12, el que dice, trabajen la salvación que ya es de ustedes, dice el texto griego, trabajen la salvación que ya tienen, la salvación de ustedes, ejercítenla. Y va a dar la razón, porque Dios es el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer. Hay cristianos que solamente se quedan en esa primera fase, si me gustaría, si quiero, cómo me encantaría, oh, wow, yo sí quisiera, y ahí se quedan, ojalá. Esa es una primera etapa y Dios lo está poniendo, pero Dios pone el querer como el hacer. Entonces, la fe va a producir siempre, y va a producir más que fe, pero más que paciencia. Y la paciencia lleva junto un montón de cosas. Y recuerden que la paciencia tiene dos fases o dos lecturas. Está una paciencia de saber esperar, y la desarrollamos cuando de repente nos toca hacer una línea en algún sitio para mientras hacemos un proceso legal o alguna diligencia que estamos haciendo. Uno desarrolla paciencia ahí. Ese es un tipo de paciencia. Pero la paciencia de la que habla Santiago aquí es la paciencia de resistencia. La palabra paciencia tiene dos sentidos aquí. El sentido de saber desarrollar, el saber esperar, el saber que tengo que aguantar y trabaja en mi carácter Dios, y trabaja al punto que desarrolla el músculo de la resistencia. Para cuando vengan los problemas ya no es nada, ya es hasta insignificante. Entonces es como un ejercicio que me va desarrollando y me va haciendo más fuerte. Y ese es el proceso. Eso lo produce la fe. Por ejemplo, un ejemplo, cuando uno piensa que uno no puede lograr algo porque se lo ve cuesta arriba y uno lo que hace es llorar o tirarse al piso, de repente hay algo que le dice a uno, no chico, ora a Dios y confía y deja eso en Dios, y uno hasta se olvida de eso. Y cuando uno menos lo espera, no solamente vio eso, por lo que uno oró, que uno pensó que era imposible, vio eso, sino que vio eso y mucho más. Dios nos dio mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y entonces, ya cuando ven un problema, uno tiene eso como referencia, y ya la paciencia ha desarrollado o ha crecido en su músculo, como músculo, y entonces, o un poco más. Entonces ya eso no es un obstáculo para nosotros, sino que lo vemos como algo insignificante. Y sabemos que Dios puede hacer eso y mucho más, y uno va creciendo. Entonces, la fe es increíble. La fe es la que te tiene a ti aquí. La fe es la que nos tiene a todos acá unidos ahora mismo, porque nos va impulsando, nos va motivando. Amén, amén. Ahora, en esa misma línea de pensamiento, mi hermano querido, ¿qué pasa cuando un cristiano ha esperado por mucho tiempo una respuesta? Sea cristiano o cristiana, ha esperado por mucho tiempo una respuesta por parte de Dios. Y ha tenido paciencia, tranquilo y todo, y de vez en cuando, ¡pay!, comienza a llorar, y de repente, no, es que no recibo respuesta, pero vamos a tener paciencia. Sigamos confiando en el Señor. Pero al final, digamos que pasó 10 años, 12 años, 15 años, y recibe respuesta finalmente por parte de Dios. Pero recibe respuesta no como esperaba esa persona cristiana, sino que recibe una respuesta, vamos a llamarlo así, negativa, desde la perspectiva del cristiano. Una respuesta negativa. ¿Qué pasó ahí? Dios se olvidó, pregunta clásica, ¿Dios se olvidó de que él era cristiano?
o él no fue cristiano porque lo que esperaba algo a favor de él mismo, pero no esperó en la voluntad de Dios, o la fe del cristiano, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó ahí, mi hermano querido? ¿Qué opina usted? Si alguien quiere hacer una pregunta también, vaya preparándola, mis hermanos queridos, que el hermano Winston en cualquier momento se nos va, porque tiene una transmisión también. No, lo que hay que entender que la fe siempre va a traer un resultado. Eso es algo muy importante. Y un detalle es que a veces uno tiene, o sea, la fe tiene dos caras. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos estamos acostumbrados a la primera cara de la fe. ¿Cuál es la primera cara de la fe? Que me dé todo. Que si yo creo algo, primero, la fe tiene que tener un asidero. Por ejemplo, en el mismo hebreo, cuando se describe la fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, no se puede, no es que yo me imaginé un auto por allá y digo, yo creo que Dios me va a dar un auto. Ya va, ¿en dónde en la Biblia Dios me promete un auto a mí? ¿Sí me explico? O sea, tiene que tener un asidero. La fe es la certeza, o sea, la seguridad, la seguridad de lo que se espera. No se puede esperar nada, no se puede esperar nada si no hay una promesa de por medio. O sea, entre la certeza de esperar algo y la esperanza, aquello que yo espero, tiene que haber una promesa. Y esa promesa tiene que estar contemplada en los 1189 capítulos de la Biblia, 31.173 versículos. Ese es el asidero de la fe. Es la palabra la que me anima a que yo tenga una fe correcta. Entonces, ahora, no siempre, y esto va a chocar, pero voy a ir con la Biblia. La segunda cara de la moneda es que la fe tiene un doble propósito. Uno, concederme lo que Dios prometió. Pero Dios es soberano en concederlo o no. Y número dos, que es el segundo elemento, la segunda cara de la fe a veces no tiene el propósito de darme lo que Dios me prometió, aún en la escritura, sino probar mi testimonio, mi genuinidad como cristiano. Hermano, que usted está diciendo un disparate aquí, no, estamos hablando con la Biblia. Vaya Hebreos capítulo 11, donde es el capítulo por excelencia. Cuando yo quiero hablar de la fe, yo voy al dativo causal, que está en hebreo, donde está una lista de héroes. Creo que se mencionan 7 y dice que faltarían muchos, 17 héroes. Y ahí, o más, 27, creo, no recuerdo. Pero ahí en Hebreos capítulo 11, curiosamente, si usted va al versículo 13 y va al versículo 39, va a decir, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Ese es el 11:13. O sea, se dan cuenta, Dios les prometió algo y esa promesa los mantuvo a ellos activos, con fe, perseverando, fervientes, contentos y todos, y se murieron y vieron lo prometido de lejos, pero no lo recibieron. O sea, no recibieron lo prometido. No siempre se recibe lo prometido. En el 11:39 dice, y aunque por medio de la fe, ahí ven el dativo como de medio, pero el medio implica causa también, instrumentalidad. Por medio de la fe, todos ellos fueron reconocidos. Esta es la segunda cara de la fe. Reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, este es el segundo propósito de la fe. La fe a veces me da lo que Dios promete y a veces simplemente Dios prueba mi carácter y simplemente alcanzo un buen testimonio delante de Dios. Y a mí me encanta siempre, en este caso, utilizar la figura de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que son desafiados por Nabucodonosor cuando fueron a chismear de que ellos no querían arrodillarse ante la estatua. Y ellos dijeron unas palabras que a mí me conmueven hasta el sol de hoy. Dijeron, Dios, cuando son traídos ante el rey, dice, el Dios nuestro nos va a librar. Ya sea que nos libre o que no nos libre, Él seguirá siendo nuestro Dios. Esa es la convicción. ¿Qué pasa si estos muchachos los tiran en el horno del fuego con la esperanza y la fe de que Dios los libre del fuego y Dios no los libre? Ellos que dicen, Dios seguirá siendo nuestro Dios. No nos vamos a doblegar ante eso. Entonces mueren, pero son recompensados porque alcanzan un buen testimonio ante los demás. ¡Qué valiente! Y sabían ustedes y sabemos muy bien que históricamente el cristianismo tiene su base en el martirio de muchos cristianos que frente al Coliseo en el Coliseo romano murieron peleándose con los gladiadores, con las fieras en la hoguera. Y cuando aún hay testimonios escritos, documentados de los primeros siglos, que cuando se tiraba los verdugos, cuando arrojaban a los cristianos a la hoguera o a las calderas calientes y viendo a estos que morían cantando,
se convertían, porque decía, nadie muere por una mentira. Dios no los libró a muchos cristianos en el primer siglo. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo es que la sangre de esta gente se convirtiera en la base, de alguna manera, que inspirara a estos a creer también, y por eso luego el emperador Constantino no pudo controlar el crecimiento y el auge que tuvo el cristianismo, producto de la valentía que tuvieron estos hombres movidos por la fe. Y aunque no recibieron lo que Dios, porque Dios promete que aunque pasemos por el agua, por las aguas, no nos vamos a negar, y aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Pero ¿qué pasa si me anego, si me ahogo? ¿Y qué pasa si me quemo? Dios debe estar usando eso para algo. Y esa es la base del cristianismo, históricamente hablando. Entonces la fe tiene dos caras. Uno a veces resalta una sola cara, y a veces hasta equivocado, imaginándonos cosas, declarándolas, confesándolas, decretándolas y ordenándole a Dios que me lo dé, porque yo quiero una mansión, quiero una casa así, quiero un aire acondicionado, o sea, la comodidad, pues, las cosas para nuestro deleite. Cuando en realidad la base de nuestra fe tiene que ser siempre la palabra, como dijo Pedro, esa palabra que es la palabra profética más segura. Mira, Pedro dice esto en un contexto, ya me fui de tema, pero Pedro dice esto en un contexto en el que él había sido un testigo ocular de uno de los milagros más grandes de Cristo que mucha gente no enfatiza, que es la transfiguración de Cristo, que es nada más y nada menos que un adelanto de la gloria de Cristo. Y él fue un testigo ocular y tenía dos testigos más, eran tres, que vieron a Cristo adelantándose a su estado de glorificación. Sin embargo, Pedro pudo haber dicho eso, nosotros le vimos, nosotros fuimos sus testigos. Pero ¿saben una cosa? En contraste con ese gran milagro y con ese gran testimonio que nosotros tenemos, no nos crean en esto, hay una palabra profética más segura que esta experiencia, que estos milagros. La experiencia no puede estar por encima de la palabra de Dios, que es el ancla de la fe, que es la seguridad. Hay una palabra profética más segura. En pocas palabras, váyanse a las profecías y se van a dar cuenta que las profecías van a apuntar hacia el Mesías. No se guíen tanto por los milagros o por nuestro testimonio. Vayan a la Escritura. Cuando Rico y Lázaro, cuando mueren los dos y uno está allá, Jesús le dijo, oye, manda unos de acá para que se conviertan mis hermanos allá. Cristo le dice, a Moisés tiene, Abraham, a Moisés tiene. Moisés hace referencia a la palabra de Dios. Cristo enfatizó siempre la palabra de Dios. ¿Oíste que fue dicho? No vamos a mandar a nadie, para eso tiene la palabra. La palabra es suficiente para producir fe en las personas. Es a través de la palabra que viene la fe. Y eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que entender. No siempre la fe nos da lo que queremos. La fe a veces tiende a probar también nuestro carácter, nuestro testimonio, nuestra genuinidad, nuestra fidelidad a Dios, no importa qué pase. Por eso dices, recibiréis poder, dinamis, cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, y me serán testigos. Ahí la palabra es mártires, martireo. Me serán testigos. Es testigos hasta morir si es posible. Eso es lo que significa. Me serán testigos hasta la muerte. Me serán testigos. Es la misma palabra para mártir. Me serán testigos donde en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Espíritu de Dios de nosotros, tenemos en nosotros esa dinamita explosiva que implica influencia, implica el poder de Dios para influenciar sobre los demás. ¿Y qué pasa si me asesinan o hacen todo lo demás? Ese poder de influencia se habrá logrado. Eso es lo que quiere decir el texto. Y eso pasó. Ya me aprendí. Eso pasó también con el diácono Esteban. ¿Recuerdan? El diácono Esteban estaba, pero ¿con qué? Dinamis. Estaba, pero predicando y estaba, ¿qué creen? Enfrente del joven Saulo de Tarso. Imagínense. ¿Usted se imagina cuando se encuentra en ese par allá arriba en el reino? Oh my God. Me quitaste la vida, chico. ¿Y tú qué haces aquí? Pues si tú me prácticamente por ti me mataron y oh Dios mío. ¿Usted se imagina qué va a pasar en ese momento que se encuentre? No, y la iglesia le tuvo mucho miedo a Pablo al principio de su ministerio. Ves que él asolaba a la iglesia. Él sufrió de los cristianos, de los judíos, de todo el mundo, porque el tipo no era fácil. Pero sin embargo, mira que le costó la vida, ¿no? Le cortaron la cabeza. Pero nuestro hermano Pablo, ¿no verdad? Al igual que todos los demás cristianos, tenían esa fe. ¿Y quién los movía? Los movía el Espíritu Santo. El mismo Pablo dijo, no me importa, mira, él tenía la disyuntiva, ¿no? Ausente, ¿no verdad? Ausente este cuerpo, pero presente ya ante el Señor, imagínense.
No es como dicen ahí los amigos, los adventistas del séptimo día, ¿no? Que ya se mueren, ya, y queda dormido nomás, y ellos promueven el aniquilacionismo, ¿no? Sino que, no, estamos conscientes. Pero bueno, si alguien, mi hermano querido, si alguien tiene una pregunta ahí para el hermano Winston Medina, puede levantar la manito si quiere, porque el hermano también, pues, tiene otra transmisión que hacer. Mi hermano Ricardo les ama, literalmente Ricardo les ama. Bienvenido, mi hermano, puede habilitar su micrófono, estamos aquí. ¿Trajo su taza de café? Aquí una cervecita. No, es broma. Bueno, hola mis hermanos, gusto estar acá. Mi hermano tiene la señal creo que un poco malita. Mi hermano está en Honduras. Se durmió, les ama. El hermano les ama y se durmió, les ama. Mi hermano Mario Torres, si tiene la pregunta, hágala, láncela nomás con fe. Bienvenido. La estoy madurando todavía. Ya va. Hola. Perfecto, mi hermano Ricardo. Ahora sí. Nada más hable un poquito alto. Sino que la escriban en el chat. O escríbala si quiere, escríbala también. No hay ningún problema. Mientras mi hermano hace la pregunta. Hola mis hermanos. Ahora sí. Mientras mi hermano hace el ajuste. Decía que mientras el hermano hace el ajuste con el micrófono. Mi hermano Winston. Con respecto a las pruebas. Obviamente. Nosotros vamos a ser probados en nuestras acciones en vida y todo esto, ¿no? No con el hecho de que vayamos a perder la salvación. Al final nos van a decir, bueno, como no cumpliste, y usted sabe, ¿no? Que la hojarasca, etcétera, que son los textos que comúnmente utilizan en el catolicismo romano para dar paso a la doctrina del purgatorio, etcétera. ¿Qué nos tiene que decir con respecto a ese? ¿Existe ahí un peirasmo, mi hermano querido, o un adóquimos en ese aspecto? Cuéntanos, bienvenido, mi hermano. Con respecto a 1 Corintios. Correcto. O a las pruebas. Con respecto a 1 Corintios, correcto. Sí, no, 1 Corintios 3 del 12 al 15, generalmente ahí se está hablando de las obras, y lo que hace el apóstol Pablo es dividir las obras en dos grupos. Por un lado, las representa hay 6 elementos para representar las obras. Están 3 de los cuales van a representar las obras reprobadas, o lo que nosotros llamamos malas obras que los cristianos hacemos, que no son hechas con buena intención, o solamente para que me vean o lo que sea. Bueno, ahí podemos meter muchas cosas, pero prácticamente Pablo ve al heno, que viene siendo el pasto seco, hojarasca y la madera. Esas 3 cosas son como combustible, o sea, se van a prender con el fuego. Esas 3 cosas, hay cristianos que pueden hacer obras, pero esas obras no tienen la sinceridad, o bueno, pueden ser calificadas como obras reprobadas. En el día del juicio Dios va a revelar la intención verdadera del corazón, y esos 3 elementos representan a los cristianos que, aunque obran, las intenciones a veces no son las mejores. Luego tenemos los otros 3 elementos, que es plata, piedras preciosas u oro, o sea, plata, oro o piedras preciosas. Estos 3 elementos, aunque probados por el fuego, obviamente lo que hace es dar mayor fulgor a estos elementos, probando la genuinidad de la pureza de estos elementos, y hasta es purificado. Entonces, en este contexto, Pablo va a decir que en el día del juicio, está refiriéndose al tribunal de Cristo, la obra de cada uno de estos cristianos va a ser probada. Pero ¿qué pasa si una de esas obras resultó ser heno, hojarasca o madera? Bueno, él va a sufrir pérdida. ¿Pérdida de qué? De la salvación, no. Va a decir, va a sufrir pérdida, pero él mismo será salvo. Y usa una expresión idiomática que es prácticamente una frase modal para decir como por fuego, que es una forma como decir, pues te salvaste, pero de bromita, pues por un poquito te salvaste, pero te salvaste. O sea, la salvación no está comprometida, aunque haya pérdida de recompensa. Ese es el texto que lo utilizan justamente para promover, por el lado del catolicismo romano, la existencia supuesta del purgatorio, y por el lado de, bueno, en los arminianos, ya perdiste la salvación porque van a probar tus obras, y como tus obras no fueron o no alcanzaste al nivel, ¿no? O como debería realmente haber sido tu vida, tus obras,
pues como no alcanzaste, pues ya eso se va a quemar y salado, pescado, y hasta aquí quedaste tú, perdiste la salvación, imagínense. Pero usted hizo una explicación pues de que no se trata de eso. A lo mucho pasaste, pero así como que raspando, ¿cómo le dicen allá en Venezuela? Raspando la olla. Sí, por así, un pelito, decimos nosotros. por un pelito ya pasaste así. De chiripita, ¿sabes lo que es chiripa? Cucarachita de esa chiquitica, de chiripita te salvaste. Bueno, mi hermano Ricardo Lezama, puedes hacer ahora sí la pregunta porque mi hermano tiene una transmisión. No, tranquilo, yo no voy a transmitir, pero tampoco me quiero acostar tan tarde. Por aquí escribieron unos en el chat, no sé si sean eso. O bueno, los hermanos que estén ahí viendo la transmisión pueden escribir. Quiero saludar a Jaime Márquez, también quiero saludar a Olguita Pérez allá en Venezuela. También para José Belisario, Silvia Rojas, un abrazo a la distancia para todos los hermanos. Si usted se pierde esta transmisión, no importa, usted lo puede ver por diferido. Así que mis hermanos queridos, mi hermano buenísimo el video que por cierto, aprovechando, ¿no? Yo sé que estamos en el libro de Santiago, pero quiero aprovechar también para decir buenísimo el video con el tema de los cambelistas. Y también el otro video donde tenían a un Jesús que prácticamente, ya usted sabe, ¿no? El tema cuando tocaron la Teotocos, o sea, es tremendo. Sí. Queriendo, y ese es el problema, que queriendo explicar el tema de la Teotocos, pues terminan cayendo en herejías y por último terminan evidenciando su nestorianismo. Eso sí es un problema. Sí. Por eso siempre le hago la exhortación a los hermanos, si ustedes no conocen del tema, no se metan a opinar porque hay muchas personas que están siguiendo, que están viendo, están atentos a cada publicación o a lo que hace, pues si usted postea algo que de repente tiene algún error o cosa por el estilo, pues, o sea, mi hermano, o sea, eso es terrible. Sí. Y nosotros estamos justamente para hacer una exposición de las escrituras, pero de manera honesta. Indistintamente si usted quiera suscribirse, dar like, lo que sea, indistintamente eso, pero es una gran responsabilidad. ¿Tiene algo que mencionar mi hermano con respecto al libro de Santiago mientras está el hermano Ricardo Lezama ajustando ahí su micrófono? Él ya hizo la pregunta por aquí, Silva, la hizo en forma en el chat. Perdón, sí. Si quieres la leo. Dice, la pregunta es en cuanto a Mateo 4. La tentación es igualmente en un sentido de provocar a ira a Jesús. Disculpen mi mala conexión. No se preocupe, mi hermano. Usted está disculpado. Sí. No, en ese sentido, estamos en la primera fase de la tentación. Jesús es tentado. O sea, es que ahí tenemos que entrar en una discusión bastante grande, ¿no? O sea, aquí se está probando a Cristo como hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, aquí tenemos una tentación sobre la base de una necesidad que Cristo tiene. Sintió hambre. Satanás aprovecha esa debilidad de Cristo y entonces lo tienta. Pero lo tienta sobre la base de cuestionar la identidad de Cristo como hijo de Dios. Cristo lo discierne y Cristo se opone a esto. La primera vez Cristo no utiliza la palabra, la segunda, entonces Satanás, Cristo utiliza la palabra, perdón, la segunda vez dice, no solo de pan vive el hombre, está citando algo de la Escritura, sino de toda palabra. Entonces ve que Cristo va a darle énfasis en la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando Cristo dice eso, Satanás se da cuenta que Cristo le da mucha importancia a la palabra. Entonces él se va a aplicar otra estrategia. La segunda estrategia que va a utilizar es, bueno, voy a usar la palabra. Bueno, lo llevó a un pináculo. Bueno, Lucas intercambia los eventos, pero no importa. Lo llevó al pináculo del templo y le dice, bueno, hay un texto que dice, que está escrito, ya que tú le das tanto énfasis a la palabra, en pocas palabras, ¿verdad? Ya que tú dices que uno se alimenta de la palabra de Dios y yo creo que tú no vas a desobedecer la palabra, hay una palabra que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Entonces lánzate de aquí para que no te pase nada. Y eso es como manipular con la escritura. Y Cristo entonces le vuelve a citar la escritura. Y ahora Satanás le ofrece los reinos del mundo. Dice, todo esto le hace ver todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Y el Señor dice, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y apártate de mí, Satanás. Y Satanás se va. El punto aquí es, Cristo está siendo probado, está siendo tentado en cuanto a su identidad
en cuanto a su misión a la palabra de Dios, que tanto él obedece la palabra de Dios y Satanás saca la Biblia descontextualizada y Cristo dice, sí, eso es verdad, eso está escrito, pero también está escrito esto. Cristo armoniza la Biblia y Satanás la descontextualiza. Entonces, eso es prácticamente lo que está ocurriendo acá. Esa primera fase, todo cristiano, toda persona puede tentar a Dios o a Cristo en esa primera etapa. El punto es si Cristo es susceptible a la tentación, si él va a ceder a la tentación, en el sentido del proceso que está describiendo Santiago. Pues Santiago no pone en contradicción esto. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿es igual en un sentido de provocar a ir a Jesús? Dios es tentado de alguna manera cuando se provoca, se desafía, es como sinónimo de desafío. Y esto justamente es que la tentación toca esa parte del desafío, independientemente cuál es el resultado que estemos buscando. Incluso cuando Dios le dice a Israel, ahí en Hebreos capítulo 3, 9 en adelante, ustedes, la nación toda, o sea, no dice, perdón, cuando dice, vuestros padres me tentaron. ¿Dónde? En el desierto. Me provocaron, en pocas palabras. Y vieron mis obras, o sea, yo los castigué, les di palo. Ellos desafiaron a Dios. Ese es un tipo de tentación también. Ahora, no quiere decir que Dios, o sea, aunque ellos estaban tentando, estaban tratando de medirse, compitiendo con Dios de alguna manera, Dios entonces le da lo que ellos merecen. Les da su castigo retributivo. No quiere decir que ellos se condenaron ni que se perdieron ni nada, pero Dios los castiga. El punto es si Dios cumplió los caprichos de ellos. Tentar a Dios, todo el mundo puede hacerlo. El punto es si Dios cede esa tentación dentro del proceso que explica Santiago, que es que en Dios se va a despertar una codicia, luego eso va a crecer como una mujer embarazada y luego va a dar luz al pecado. Eso no es posible en Dios ni en Cristo. Eso es lo que está diciendo Santiago en contraste con todas estas experiencias de Dios hablando de Israel o Cristo con Satanás. Amén, amén. Y de hecho, la concupiscencia de nuestro Señor no es la concupiscencia de nosotros los seres humanos. O sea, no es posible tentarlo de manera así como, o sea, nosotros, ¿no? Tentarlo de manera así como Satanás intentó, y no es que él no sabía, si tú eres el Hijo de Dios, yo no creo que él no sabía que era el Hijo de Dios. Para empezar. Oye, que esa no fue la única vez que fue tentado en todo, dice la Escritura. Todo. Correcto. Y ya que estamos hablando de ese tema, ¿no? Y ya que estamos hablando de que hay gente que dice que la boquita tiene poder y etcétera, etcétera. En el capítulo 3 de Santiago, del libro de Santiago, ahí menciona que la lengua es un órgano pequeño de nuestro cuerpo y en algunas ocasiones, pues, eso puede inflamar incluso hasta un bosque entero. ¿En qué sentido, mi hermano, será que la lengua tiene poder? Yo puedo decir, yo declaro, yo decreto, así como los chamanes de la prosperidad de hoy en día, de las iglesias neopentecostales, yo declaro que esta noche se rompen los cielos y va a haber agua ahí en Ecuador, que ahorita no hay luz, están haciendo racionamiento de luz, no hay agua, entonces ya está cayendo el agua en la represa porque alguien juró así, yo declaro, yo decreto. ¿En qué sentido, mi hermano querido, la lengua puede provocar incluso hasta un incendio forestal? Yo sé que no está hablando de manera literal, pero cuéntanos un poquito del tema, mi hermano querido, mientras mi hermano Ricardo Lezama se prepara. Sí, claro, el apóstol Santiago, bueno, yo personalmente no creo que este autor sea necesariamente un apóstol, se cree que es el medio hermano de Jesús, algunos dicen que sí era un apóstol, bueno, no me meten en esa discusión, pero este autor, inspirado por el Espíritu de Dios, eso sí es sin lugar a dudas, y tiene más autoridad y tiene autoridad apostólica para escribir en ese sentido, porque estaba en relación con los apóstoles directos. Este autor, precisamente, es curioso que él utiliza muchas metáforas, porque este libro no es un libro de soteriología, este es un libro de sabiduría, es un libro sapiensal, por eso la idea o sea, es un libro como proverbial, de sabiduría, de proverbios, por eso las ideas acá todas son nómicas. Todos ofendemos muchas veces, dice en el capítulo 3, 2, sí, y luego va a decir, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero no está hablando de perfecto en un sentido de perfección absoluta, porque nadie lo es, pero está hablando de la madurez, porque la palabra perfecto es la misma palabra en el griego para referirse a ser maduro. Para Santiago, una persona madura es una persona que evita ofender con sus palabras, le da un buen uso a las palabras, capaz también de refrenar todo el cuerpo, porque para Santiago el equilibrio del cuerpo dependía de cómo utilizamos la lengua.
Entonces él va a decir, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira la ilustración que él está utilizando, se está valiendo de una analogía. Los caballos, ¿qué es lo que frena un caballo? El dolor que sienten en la boca. Hay que abstenerlos ahí, ¿verdad? Y eso refrena su cuerpo. Bueno, nosotros lo mismo, tenemos que ponernos un frenillo ahí para controlar. Entonces, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, el gobierno, o sea, estamos hablando de, él va a usar varias analogías de la vida práctica, de la vida real, porque es un libro ortopráctico de nuevo. Entonces va a decir, va a hacer esa comparación. Así, de esta manera, como el caballo y como la nave son controladas con pequeñas cosas, así también la lengua es un miembro pequeño, pero esta se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto es una metáfora para decir que si nosotros no le damos un buen uso a la palabra, entonces vamos a ofender, pero la ofensa al otro no se queda allí, ¿no? O sea, eso es algo que cuando dice que enciende un bosque, lo que da a entender no es que tenga un poder en la lengua, sino que efectivamente las relaciones se rompen y va a ser un efecto boomerang y va a dañar incluso a terceras personas. ¿Qué pasa si yo uso mi lengua e insulto a alguien? Y está se va a predisponer esta persona, me va a insultar de vuelta y luego me escuchó aquí mi esposa o mi hija, va a empezar un odio y luego aquel escuchó el otro, entonces se va armando toda una trifulca, un pleito, producto de no refrenar la lengua. Entonces la lengua no afecta a la persona que la utiliza, sino a quien están dirigidas las palabras que ofenden y la reacción que esa persona va a tener y las personas que aman y rodean a esa persona y las personas que me aman y me rodean a mí, igual va a haber una interacción, una guerra de por vida. Entonces, cuando vamos a ver, eso va creciendo, porque te dijo eso y me dijiste eso, sí me dijo aquello. Entonces, la lengua en ese sentido es un fuego, es peligroso, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. O sea, está hablando de forma metafórica para hablar del efecto dañino y destructivo que tiene la lengua y es la característica de la gente que no es madura, en pocas palabras. Mi hermano Mario Torres, de la iglesia Pacto de Gracia allá en Chile, nos quiere hacer una pregunta. Mi hermano Marito, ¿usted puede habilitar su micrófono, por favor? Quiero recordarle a los hermanos que esta transmisión no está patrocinada por nada ni por nadie, solamente por la misericordia de Dios. Así de sencillo. Bienvenido, mi hermano Mario. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Okay. Bueno, un saludo a usted, hermano David. Mi pregunta es un poco relacionada, ¿cierto?, a los versículos 9 y 11, en donde Santiago habla de dos condiciones. De una condición humilde, y el hermano se gloria en esa condición, pero también habla del rico, la condición rica, que ya se tiene que gloriar en su humillación. Pero también habla acá que esto es como la flor de la hierba, que se seca. Entonces dice que el rico no va a prosperar en todas sus empresas. Esto quiere decir, o Santiago tenía cierta aversión a los hermanos que eran ricos y trataba de, en cierta forma, de los hermanos que eran pobres, decir, sigan pobres. ¿Será así o tiene otro significado? Sí, no, yo pienso que Santiago más bien, él quiere que nosotros caminemos con los pies sobre la tierra. ¿Hasta qué punto somos tan ricos? Mis riquezas trascienden a la muerte, mis riquezas me hacen mayor a los demás, me hacen más humano o más cristiano o mejor que otros, en un sentido ontológico, si se quiere, o sea, del ser, o es un asunto circunstancial que va a cesar justamente cuando muera. Entonces, en ese sentido, Santiago quiere como que hacer que los cristianos, ya sea que seas rico, que seas pobre, pisen tierra. Y está tratando de armar un contraste valiéndose del estatus del rico versus el hermano que es de humilde condición para decir, bueno, si tú eres rico, no vivas con altivez. Más bien, cuando seas humillado, entonces aprovecha esa condición o esa circunstancia, porque una humillación es un asunto circunstancial. Eso es circunstancial, de hecho se usan circunstanciales allí. Él se está valiendo de frases preposicionales que implican un complemento circunstancial.
tanto el rico como el pobre pasa por diferentes circunstancias, pero hay una circunstancia en común de todos, que es la muerte. Vamos a pasar. La ley de la entropía, del desgaste, del deterioro. Yo puedo tenerlo todo hoy, pero acordémonos siempre cuál es la fuente de todo lo que yo tengo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, Santiago está tratando como de hacer que haya un equilibrio, sobre todo en este contexto de la comunidad cristiana. Es cierto que en la iglesia hay gente rica y hay gente que son pobres. Entonces, él está tratando de decir, bueno, señores, no crean que porque ustedes son ricos van a ser mejores. Ustedes van a tener algo en común con el pobre y es que se van a pasar como la hierba y el tiempo pasa rápido. Entonces, cuando ustedes sean humillados, consideren esto es un asunto circunstancial. Entonces, gloríense, porque la humillación sirve justamente, como lo dice aquí en este pasaje, el que es rico en su humillación. O sea, si es rico en la humillación, en su humillación, es un estado, una circunstancia temporal, porque él, o sea, ese rico pasará como la flor de la hierba. Y no es que el pobre no vaya a pasar como la flor de la hierba. Lo que se está usando es una idea nómica, una idea, la flor de la hierba implica la idea de que temporalmente es bonita, es atractiva a los ojos, pero eventualmente tú la ves y ya está marchita. Y entonces él usa esa figura para decir, señores, la humillación no va a afectar, aunque seas humillado o no seas humillado, estés en esa circunstancia o no estés en esa circunstancia, hay una realidad, y es que vas a morir, vas a pasar como la hierba. Y luego anteriormente ha dicho el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero no da detalles, no da detalles. Pero entonces ese es el punto, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Lo que pasa es que queda la conclusión, habría que preguntarse, ¿acaso el pobre no va a pasar como la hierba? ¿Solamente el rico? ¿O es que al rico le va a caer una consecuencia por ser rico? Eso no es lo que está diciendo Santiago. De hecho, uno desde el punto de vista sintáctico incluso, porque aquí dice, porque como flor de hierba pasará, pero no dice quién. Hay una ambigüedad, puede referirse a la idea nómica de todo hombre, o puede referirse al rico, o puede referirse a los dos en un sentido genérico. Entonces, es válido entender, y aunque no se diga eso del pobre, también es una realidad. Por eso la idea nómica yo creo que es abarcativa, es una idea más genérica, más que limitarse al hombre. Amén, amén. Y ahí eso es consistente con el tema de que no es que ser rico sea un pecado. Una persona puede trabajar y puede esforzarse y puede generar obviamente su riqueza e incluso puede generar trabajo para las demás personas. ¿Dónde está el problema? El problema es, sabemos que Dios es quien conoce las intenciones del corazón. Si yo, voy a hablar por mí, si yo comienzo a trabajar durísimo, 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 pero solamente me enfoco en trabajar, pero ya me entra como que ya la ambición porque quiero generar más y quiero tener más dinero y los dólares, pero pongo a Dios en segundo plano, mi hermano. ¿Acaso eso no es idolatría? Y es Dios quien pesa los corazones. Y entonces sí, yo no puedo tomar riesgo, no le puedo dar chance. De eso justamente está mencionando el hermano Santiago en su epístola. O sea, nosotros tenemos que no darle chance a que, como decía mi hermano Winston también, como esa mujer que está embarazada en algún momento, ¡pum!, ya sale el bebé. Sí. No, y en el 11, yo creo que la pregunta del hermano también va por el 11 para terminar, que dice, porque cuando el sol sale, cuando sale el sol con calor abrasador, con calor ardiente, dice el texto griego, kaisoni, dice, la hierba se seca. Fíjate, la hierba se seca, y la hierba se secó, dice en el griego. Ajá, su flor se cae, o sea, está hablando de todo el proceso de descomposición de una planta producto del efecto del sol, ¿no? Del sol radiante, del sol fuerte. Su flor se cae y perece. O sea, se acaba, se desvanece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, aquí cuando uno dice se marchitará en todas sus, aquí pudiera decir, bueno, hay como una especie de animadversión porque dice, así también el rico, en el texto griego dice, en los caminos de él será desvanecido, en los caminos de él será desvanecido. Entonces, no quiere decir que sea en lo que emprende en las empresas, sino
va a haber un tiempo en el que de nada le va a servir las riquezas, porque está hablando de cómo una flor muere. Entonces pone a la gente a pensar en que no todo es eterno en esta tierra. Yo no puedo acumular como para vivir aquí. Ese es el punto. Tengo que pisar tierra en algún momento, eventualmente. De nada me servirá mi riqueza. Y eso es lo que está tratando de resaltar aquí Santiago. En el mismo texto, perdón, en el mismo capítulo 3, buena explicación, muchas gracias mi hermano Winston. En el mismo capítulo 3 habla de, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este es un texto que también lo malutilizan las personas que no les gusta leer las escrituras y al contrario, cuando son exhortados con las mismas palabras, la letra mata y sabes que, oye, no, y tratan de buscar algún texto como para, como su caballito de batalla, ¿no? Y en eso tocan Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y ahí dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, etcétera, 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 ¿no? Y ahí viene el texto. ¿En qué sentido no debemos hacernos maestros? Mi hermano querido, ¿existe algún riesgo ahí? Claro. Sí. No, cuando dice no lleguen a hacerse maestros, ahí se usa un verbo de ponente medio, implica del verbo gínome, implica una voz media, donde hay una intención, algo como para mí mismo, porque ahí la idea es de hacerse uno mismo, o sea, como creérsela, ¿no? Porque se usa el verbo llegar a ser, pero voz media implica la idea de algo que lo hago para que tenga un efecto en mí. Pues esa es la idea media. La idea media es como equivalente a un verbo reflexivo en español. Un verbo reflexivo son los verbos de rutina. Por ejemplo, me cepillo los dientes, el beneficio es para mí. Me lavo la cara, el beneficio es para mí. Son verbos de rutina. Bueno, llegar a ser, en este caso, es llegar a hacerse. Llegar a hacerse maestro es que yo me autoproclamo maestro buscando un beneficio personal. Ahora, ¿está eso mal? Dice aquí, dice que no lleguen a hacerse o convertirse ustedes mismos para beneficio de ustedes en maestros, hermanos míos. Está claro que para Santiago esos son hermanos, no son inconversos ni son cristianos nominales, son verdaderamente cristianos. Ahora, ¿cuál sería el problema de esto? Dice en el texto griego, habiendo sabido, ahí se usa un perfectivo, implica que ya ustedes saben esto, habiendo sabido que dice que más grande es el juicio que recibiremos. Pero notan que él se incluye, él no dice que recibirá ese que se hace maestro. Ven, hay que tener mucho cuidado cuando leemos la escritura. Dice, ya hemos sabido que recibiremos un mayor juicio, pero aquí no habla de condenación eterna. Aquí lo que está hablando es de un juicio retributivo, sabiendo que nosotros vamos a recibir un mayor juicio. Aquí lo que hay que tener cuidado, porque lo que está diciendo el pasaje es no se hagan maestros para el beneficio de ustedes o con la intención de ustedes mismos de autoproclamarse, porque la idea es media, la idea es una acción que reposa sobre un beneficio mío, en la que toda mi voluntad está implícita, y él va a decir, hermanos míos, porque ya han sabido que nosotros, los cristianos, él se mete en el paquete porque él quiere como ser simpático con ellos, porque Santiago es muy cuidadoso con su palabra. Él es consistente, y es una de las cosas que yo tengo que resaltar, de que él pudo haber dicho, porque ya ustedes saben que le va a caer juicio al que haga tal cosa. Pero él dice, sabemos que nosotros, él se mete, es inclusivo, recibiremos un juicio mayor. Y ahí se usa la palabra crima, que se refiere a juicio, no a una condenación eterna. Crima, que el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí significa ningún juicio. Pero nosotros vamos a recibir un juicio mayor si nosotros hiciéramos esto. Es una manera de simpatizar con ellos, de ponerse en el lugar de ellos. O sea, hasta yo estoy incluido. Si yo hiciera eso, a mí también me vendría el juicio. Pero no es un juicio para condenación, es un juicio retributivo o vindicativo de Dios, pero que no toca la parte del alma, de la eternidad o de la condenación, que para eso se usa otra palabra. Entonces hay que tener eso en cuenta. Los cristianos somos juzgados en esta tierra. El juicio de Dios comienza por la casa, pero estamos hablando de un juicio como le pasó al pueblo de Israel. Provocaron a Dios, vieron sus obras. Lo mismo aquí. El apóstol va a decir, no intenten ustedes, no hagan ustedes, no se hagan ustedes mismos para ustedes mismos o por su propia cuenta maestros, porque sabemos que vamos a recibir, ya hemos sabido que vamos a recibir mayor condenación. Condenación, el problema es que la palabra condenación es muy
chocante y en realidad es mayor juicio. Excelente, mi hermano. Y seguimos subiendo al capítulo 4. Ahí tenemos cuando habla sobre la amistad con el mundo, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros y de vuestras pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí tiene la palabra también: codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Bueno, ahí está hablando también de una palabra que, ¿cómo la interpretamos? Gedoné. Específicamente le doy el dato en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Bueno, en el original griego lo menciona como gedoné. ¿Cómo podemos interpretar ese gedoné a fin de nosotros pues tratar de evitar también a este tiempo no cometer ese gedoné para evitar pues los combates con nuestros miembros, etcétera, etcétera? Sí, ahí se usa la palabra en el griego, la que tenemos aquí es una palabra plural en genitivo. Habla de la fuente, procedente de los placeres sensuales. Idonón, o como tú muy bien lo decías, idoni aquí en el idoní, en este caso en el griego. Aquí lo que está diciendo es de dónde las guerras y las peleas entre ustedes, en asociación con ustedes, proceden, de dónde vienen. Entonces va a decir, no desde aquí como lo traduce Reina Valera, dice, no es de dice, y los pleitos entre vosotros, dice, no desde aquí, o sea, va a decir, no desde aquí, o sea, desde aquí, no sé por qué él dice desde aquí, porque está utilizando como una idea de demostrativo hacia sí mismo, no desde aquí, o sea, desde aquí, o entre nosotros podría ser, procedente de los placeres sensuales de ustedes, no desde aquí, o sea, no sé por qué dice esta palabra en el griego, habría que profundizar un poco porque es que utiliza la palabra entipsen en el griego y Reina Valera pierde esa parte, dice, no desde aquí, o sea, si no es desde aquí, ¿desde dónde viene? No se sabe qué es lo que él quiere decir con no desde aquí, no se sabe, pero lo que sí va a decir es de dónde, la fuente, el origen de donde surgen estos pleitos y estas guerras es de las pasiones de ustedes, ¿ok? Que dice acá, las cuales combaten como soldados en los miembros, me dicen, en los miembros de ustedes. Entonces, prácticamente está hablando de que nosotros somos gente de sangre caliente, en pocas palabras, por ponerse de una manera más sencilla, y nosotros mismos somos la fuente del pleito. No podemos culpar al otro, porque eso le está diciendo no desde aquí. Muy probable que eso haga referencia a él mismo. O sea, yo puedo hacer lo que quiera provocándolos a ustedes, pero las guerras, la fuente, está hablando del autocontrol que tenemos que tener, en pocas palabras. Yo puedo provocarte a ti a todo lo que tú quieras, pero en tu cuerpo, en los miembros de tu cuerpo, ahí están las células que calientan tu sangre. Eso es lo que él llama los placeres sensuales. Idoní. Entonces, él va a dar a entender que generalmente nosotros mismos somos la fuente de todo conflicto. En pocas palabras, nosotros decidimos si nos enganchamos o no nos enganchamos en el problema. Y no le echemos la culpa al que me provocó. Eso es más o menos lo que está diciendo. Por eso a mí me parece que cuando dice no, dice en Thyssen, quiere decir, en Tersen dice no desde aquí. O sea, yo puedo decirles lo que sea, pero no surge de mí, no depende de mí que o sea, yo te puedo provocar, pero en realidad el control que tenemos que tener nosotros de nuestras pasiones, porque está hablando de encenderse, ¿no? La idea es cuando dice placeres sensuales, está refiriéndose a esta idea de cuando me apasiono, me enciendo, me enojo, me enfado. Bueno, es algo que se activa dentro de los miembros de mi cuerpo. Y por supuesto me irritan las emociones. Perfecto, mi hermano. Ahora en el versículo 5 del mismo capítulo 4, ahí tenemos, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Por qué nos anhela celosamente? ¿Qué vio Dios en nosotros si nosotros pues merecíamos ir camino a arder por la eternidad o a conocer a Diego Armando Maradona en persona? ¿Por qué nos anhela celosamente? Vamos a ver, pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Ese es el versículo 4, me dijo, ¿verdad? Correcto. Pero si usted sigue más abajo,
usted va a llegar hasta el 5, donde dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué? Pero vamos a leer el contexto, porque el contexto dice, oh almas adúlteras, adúlteras, dice en el texto griego, adúlteras nada más. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, fíjense que está hablando en sentido genérico, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios se constituye. Entonces va a decir acá una pregunta retórica. O ustedes piensan, o pensáis, es plural. Ustedes piensan que la escritura dice en vano, o sea, que esto que se dijo fue algo sin ningún sentido. El espíritu, vamos a ver cómo lo dice el griego. Estoy que voy viendo el español, pero voy viendo el griego también. Dice, ok, vamos a ver qué es lo que dice. Hacia la envidia está en dice, el espíritu los anhela, dice, hacia la envidia está anhelando el espíritu, el cual reside en ustedes. Dice, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros. En el texto griego lo que dice es, hacia envidia está anhelando el espíritu, el cual residió en nosotros. Residió en nosotros, habitó en nosotros, el cual habitó en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Esa es la pregunta, ¿verdad? Es correcto, mi hermano. Ok, dice, déjame ver porque aquí hay una porción que es una idea de movimiento hacia envidia. Está anhelando el espíritu el cual reside en vosotros. O sea, es como que el Espíritu Santo como que nos envidia a nosotros, nos anhela con envidia. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Nos anhela moviéndose en envidia hacia nosotros. Eso es lo que dice. Suena bastante chocante, pero por eso lo traducen, nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios. Si el Espíritu nos anhela celosamente, eso debería ser una causa por la cual nosotros no debemos tener un comportamiento. Cuando dice adúltero, no tenemos que pensar en un sentido sexual, sino para Santiago un adúltero es alguien que quiere tener amistad con el mundo y quiero vivir mi vida a mi manera. Bueno, si eso ocurre, el Espíritu Santo nos va a envidiar a nosotros. El Espíritu Santo nos va a anhelar a nosotros y lo hace hacia envidia, lo hace con envidia, lo va a hacer hasta que se mueva. En pocas palabras, lo que está tratando de decir es, ustedes no saben que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros con envidia. Ok, vayan, sean amigos del mundo y actúen como adúlteros, en ese sentido de infidelidad. Entonces, el Espíritu de Dios, como nos anhela celosamente, entonces nos va a dar a nosotros consecuencias. Y va a decir aquí, pero Él da, mira el contraste para animarnos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, una persona que se involucra con el mundo está teniendo una actitud soberbia, una actitud como actúan los adúlteros en el sentido de infidelidad. No necesariamente tenemos que entender en un sentido de adulterio sexual. Estamos hablando de un casamiento con el mundo, vivir como vive la gente del mundo. Pero si somos genuinamente de Dios, aquí lo que se está diciendo es que Dios resiste a los soberbios. Está hablando del juicio del que se viene hablando en el contexto. ¿Ves? Pero si nosotros no estamos casados con el mundo y somos humildes y estamos sumisos a Dios, entonces el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu nos va a dar la gracia a los humildes. Y Él va a citar la Biblia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un humilde es alguien que está en una relación constante con Dios, no casándose con el mundo. Entonces va a pedir como consecuencia, sométanse en imperativo, sean sujetos, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, es un texto por eso es una epístola, hay que leerlo con mucho cuidado y leer el contexto para no sacar el versículo fuera del contexto y entender qué es lo que se nos está diciendo. Y se nos invita luego otra vez con otro imperativo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Mira cómo él habla con tanta sabiduría, porque es una realidad que los cristianos también pecamos, que los cristianos muchas veces queremos vivir como la gente del mundo, que la gente, pero si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad somos el Espíritu que está en nosotros, como nos anhela, Él va a dar las cuerdas y nos va a castigar, va a caer el juicio de Dios sobre nosotros, como muy bien lo viene diciendo el contexto.
Pero si yo trato de vivir una vida transparente delante de Dios, entonces Dios me da gracia sobre gracia. Ahí viene la última pregunta, mi hermano Winston. No quiero abusar tampoco de vuestro tiempo. En el último capítulo, llegamos al versículo 19 que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está, la salvación es por obras. ¿Se acuerda? ¿Qué opina, mi hermano? Sí, dice, conozcan o sepan que el que, aquí es muy importante porque fíjate que no dice el que haga volver, sino el que habiendo hecho regresar o volver al pecador, pero ¿de dónde? ¿De dónde lo saca? Viene aquí del error. Eso implica un ablativo, implica separación. O sea, lo separa, lo aleja, lo aísla del error. Ec planis. Esto quiere decir un complemento circunstancial ablativo de separación. Implica que lo ha alejado. ¿De dónde lo ha alejado? El contexto es el objeto del que lo está alejando es el error. Luego va a decir el error. ¿Cuál error? El error de su camino, o sea, el error de su conducta, el error de cómo anda caminando, de la conducta de él. Él va a decir, fíjate que en el griego no dice salvará, sino dice librará el alma de él, también separándola de la muerte, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que en la teología de los primeros siglos, los cristianos creían que realmente el pecado traía como consecuencia la muerte física. Y de hecho aquí se usa la palabra ex thanatu para referirse a la muerte física. Y está diciendo, en primer lugar, va a librar el alma de él. Va a librar el alma de él. Como que dice, salvará de muerte un alma. Lo que dice es, en el texto griego dice, librará el alma de él, separándola de la muerte, y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí la pregunta es que la gente muchas veces piensa que aquí la palabra alma se refiere al alma en un sentido inmaterial y que la está salvando de la muerte, del infierno y todo ese tipo de cosas. A veces los autores utilizan lo que se llama una sinécdoque para referirse a la totalidad de la persona. Cuando dice librará el alma de él, se refiere a esa persona en su entereza, la librará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahora, aquí hay una ambigüedad porque la pregunta que hay es, ¿cubrirá multitud de pecados de quién? ¿De esa persona o de ese que está librando? Hay una ambigüedad y es difícil resolverlo. Personalmente, yo cuando veo el texto acá, parece que es como una recompensa que se hace a aquella persona que habiendo, porque en el texto griego es un aoristo, implica habiendo hecho volver a un pecador, al pecador fuera del error, caminará del error de su camino, entonces librará el alma de él fuera de la muerte y cubrirá multitud de pecados. La otra cosa es, la otra manera, esta es una lectura, si lo entendemos en un sentido de cristianos. La otra cosa es entender que aquí no se está hablando de un cristiano, sino porque hay una idea nómica también, o sea, universal, genérica. Dice, sepan pues que el que haga volver al pecador, y no se aplica el término pecador a los cristianos, sino a los inconversos, al pecador, al inconverso. Lo saca del error del camino, porque los pecadores están en el error del camino. Ustedes dirán cuál explicación les convence más. Del error del camino, entonces librará el alma de muerte, y aquí entonces alma ya no tendrá un sentido de sinécdoque, se pone en la parte para referirse al todo, sino que en realidad se refiere al alma que está muerta, y separa el alma de la muerte, porque estamos muertos espiritualmente de la muerte, y cubrirá multitud de pecados, es decir, los pecados de esa persona serán completamente cubiertos, por muchos que sean. Entonces, esta sería una manera genérica, un llamado que estaría haciendo Santiago para animar la evangelización, que vayan y evangelicen y saquen al pecador del error. Porque aquí Santiago nos dice, sepa que el que haga volver al hermano, sino sepan que el que haga volver al pecador del error. Y se usa la palabra amartolón, donde viene la teología de la amarteología, la teología del pecado. Entonces, ustedes ven cuál de las dos maneras resuelve el asunto. Personalmente, yo me inclino más por esta idea evangelística, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque los pecadores andan en el error de su camino, lo salvará espiritualmente, en pocas palabras, salvará el alma de la muerte,
y cubrirá multitud de pecados. Me inclino más por esta interpretación, pero la otra interpretación tampoco es descabellada, puesto que Santiago usa muchas sinécdoques. Es un libro de sabiduría y a veces se refiere al alma para implicar la totalidad de la persona y pudiera implicar la idea de muerte física, que es consecuencia del pecado, ya que está hablando muchas veces en el contexto del juicio que vendría a aquellos que tengan cierto comportamiento. O sea, hay dos lecturas del texto. Yo me quedo más con la idea de la invitación de Santiago, ya que está cerrando la carta, a que evangelicemos y sigamos este trabajo evangelístico. Y eso es consistente con 2 Corintios 5:17, ¿no? Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces todos los pecados, ¿no, verdad?, que una persona cometió en el pasado, ya tranquilo, o sea, tranquilo, ya vamos ajustando cuentas, como dice en el libro de Isaías, ¿no? Entonces ya esa persona pues ya no tiene por qué estar pensando o martirizándose por lo que cometió en el pasado si él ya es una nueva persona. Es un cristiano, ya pasó de esa muerte espiritual, porque como tú decías, mi hermano, como dice la Escritura, cuando una persona no está en Cristo, pues está muerta espiritualmente. Es consistente. Yo me inclino también por la segunda. Mi hermano Matías, ¿se inclina por la primera o por la segunda? Haga así nomás. 1, 2. Por la segunda. Mi hermana Josefina, ¿se inclina por la primera o por la segunda? Por la segunda. Mi hermano Mario Torres, ahí nomás, si quiere haga así como la V de Victoria, así. Y mi hermana Andreina también se inclina por la segunda. Perdón, y aquí hay un detalle que dice y cubrirá, es una tercera persona, y esa tercera persona puede tener como sujeto a Dios, está elíptico, no nos dice quién es, porque cuando dice el que hiciere volver, es un participio, no dice el que hiciere volver, sino el que lo haya hecho volver. Entonces, cubrirá. ¿Quién cubrirá esa multitud de pecados? Nosotros no somos quien para cubrir, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, pudiera estar haciendo referencia a Dios también, hay que buscar en el contexto el sujeto. Mis hermanos, así se aprende rapidito. Hemos hecho un viaje panorámico por todos los capítulos del libro de Santiago. Hemos sacado provecho de nuestro hermano, amigo y pastor Winston Medina. Mi hermano Winston, creo que usted puede anunciar cuál es su canal de pronto para que los hermanos se conecten y se suscriban, compartan el enlace, hay harto material. Yo comparto con los hermanos, todas las mañanas comparto con los hermanos sus videos. Me gustó mucho el de los campbellistas, maravilloso. Y el último que está refutando a esta persona cuando menciona que tiene un Cristo que prácticamente está embarazado. Eso es una locura. Una locura. Sí, mi canal está dedicado más que todo a la apologética. Últimamente he cesado un poco, no estoy metido tanto en la apologética, en los debates. Por ahí siempre me retan, pero a veces digo, no quiero debatir, déjame tranquilo un rato. Por ahí tengo 2 debates pendientes, pero el hombre me anda postergando y postergando. Pero mi canal se llama Biblia en Contexto, así, Biblia en Contexto. Tengo 3, hay 3. Hay uno que dice Biblia en Contexto, luego Biblia en Contexto 2, Biblia en Contexto 3. El oficial es, o sea, el principal es el Biblia en Contexto. Sí, me apoyaría mucho suscribiéndose a los 3 canales porque generalmente cuando transmito simultáneamente en esos 3 canales. Eso es básicamente. Y el hermano que me está preguntando cómo me puede contactar, ahí he provisto mi número de teléfono para que me contacten por WhatsApp si tienen alguna duda o si les puedo guiar o ayudar en alguna cosa. Ahí estamos, +1 336 744 4058. Vale, mi hermano querido. Para todos los hermanos que han estado viendo esta transmisión, una vez más, esto está patrocinado únicamente por la pura misericordia del Dios de la gloria. Más nada. Así que mis hermanos queridos, mi hermano Winston, muchas gracias, que el Señor me lo bendiga. Esperamos pues volverlo a tener pronto aquí en este espacio. Este espacio es para aprender. Este espacio también es para, más que aprender, es para glorificar el nombre del Señor, que es lo que verdaderamente importa. Así que mi hermano Winston, ¿qué les parece? Nos retiramos en oración, mis hermanos queridos. Quiero hacer un anuncio previo a retirarnos. Va a haber el fin de semana, empezamos con el curso en línea de la soteriología. Lo pongo en pantalla, también ahí están los anuncios. Ahí tenemos, para mayor información, contacto @ministeriojesusvive.org. Ahí también tiene el otro correo. Eso empezamos el fin de semana. Si no se ha inscrito, bueno, ahí usted puede escribir un correo electrónico, contacto @ministeriojesusvive.org, y me quiero suscribir, me quiero inscribir, y listo, y no hay ningún problema. Así que vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos, para proceder al descanso temporal. Y si es que es el descanso eterno, vea, asegúrese de que va a abrir los ojos después de esta vida.
ante la presencia del Dios de la gloria. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos, para despedirnos, bendito y amado Padre, gracias te damos por este espacio, gracias por la vida de nuestro hermano Winston Medina, gracias por la vida de nuestros hermanos que se han conectado, que han sacado su tiempo para poder conversar estos maravillosos tesoros que ha estado pues en tu santa palabra, ¿no? Preservado a lo largo de la historia. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Te rogamos, te suplicamos que no solamente se quede en nuestro intelecto, sino que también podamos aplicarlo a nuestra vida. Te suplicamos, quédate con nosotros, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión para continuar con este estudio, con esta serie del libro de Santiago. Bendiciones. Ones. Chao.